Que Dios les bendiga, amados hermanos, en esta bella tarde. Le doy gracias al Señor por la misericordia y su bondad, que una vez más me tiene en este precioso lugar para exponer el mensaje de la palabra de Dios. Al mismo tiempo le agradezco a los pastores de la iglesia Casa Misericordia y Restauración en Costa Rica por la oportunidad que me da. No solamente a mí, sino aquí en la iglesia le da la oportunidad a muchas personas, entre hombres y mujeres. Tengo entendido más de 20 personas a los cuales se les da la oportunidad de servirle al Señor en diferentes áreas. Y gracias al Señor que aquí no tenemos pastores orquesta. El pastor orquesta es el que predica, el que recoge la ofrenda, el que canta, el que toca la guitarra. Aquí no, aquí todos tenemos la oportunidad de servir. Estando yo meditando en qué mensaje traía hoy, desde hace más de una semana o 10 días que la pastora me dijo que si podía traer el mensajito, yo meditaba estos días y yo le decía: Señor, ¿qué mensaje tienes tú que dar a la iglesia? Porque hoy es un mensaje para la iglesia. Y el Señor me dijo a mí, así de un pronto a otro: predica acerca de la iglesia de la Odisea. Entonces el mensaje que el Señor me dio es la iglesia de la Odisea. Pero antes de hablar del tema de la iglesia de la Odisea, creo que es necesario que dé un pequeño preámbulo para ver cómo comienzan las cosas. Si bien es sabido, el Señor vino y escogió a sus discípulos y empezó su ministerio predicando en las regiones de Galilea y en muchas otras partes, y entre ellos había uno de los discípulos, se cree que era el más joven de todos, llamado Juan. Este era, dice la palabra del Señor, que era el discípulo amado del Señor. Cuando el Señor dijo que había alguien en el grupo que lo iba a entregar, Juan recostó su cabeza en el pecho de Jesús. Cuando el Señor estaba en la cruz, le encargó el cuidado de su madre, de la Virgen María, y le dijo: Juan, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo. Porque era un hombre de confianza, era un hombre que Jesús sabía que se había entregado a él, a su ministerio, con pasión, con amor, con deseo. Y todos conocemos el Evangelio de San Juan, cómo se destaca por el Evangelio del amor. Primera y segunda y tercera de Juan nos habla mucho del amor, a tal punto que en el primera de Juan 4:8 dice: Dios es amor. Y así sucesivamente. Este hermano tenía un espíritu de un celo por Dios muy especial. A través de los años, Juan, Santiago y Pedro llegaron a ser pastores de Jerusalén. Durante 50 años, pastores de la iglesia de Jerusalén. Y ellos tenían un ministerio ahí, y era una iglesia donde se movía el gran poder de Dios en prodigios, en sanidades, se levantaban los muertos. Eran hermanos que trabajaban arduamente en la iglesia en Jerusalén, y ellos eran los pastores ahí. Al correr de los años vino el impío Nerón. Este hombre era un hombre romano, que era un general que llegó a ese puesto, el emperador Nerón. Después hubieron 10 más. De él siguió Domiciano, Trajano y otros hombres más. Y este hombre Nerón, que era malo pero con la M mayúscula, este había mandado a matar al apóstol Pedro, había mandado también a matar al apóstol Pablo, decapitado, y era un hombre que sembraba el terror en el pueblo de Israel también, porque tenía al pueblo judío subyugado, humillado. Y en esos días murió Nerón y vino Domiciano en lugar de él. Y Domiciano era un hombre que se proclamó Dios.
Este emperador se proclamó Dios, mandó construir un templo muy cerca del templo de la diosa Diana, que veneraba a todo el mundo antiguo, y se pagó a hacer una estatua gigantesca y exigió que la gente lo adorara y que le hicieran sacrificios. Fue el primer emperador que se proclamó Dios vivo. Y como todos sabemos que nosotros los cristianos no participamos en la idolatría, entonces el mensaje de Juan, que era uno de los últimos, era el último apóstol que había quedado en esa iglesia, él predicaba acerca de las verdades más elementales de la palabra del Señor. Entonces Domiciano le tomó preso y ahí lo tenía en una mazmorra. Y un día dijo Domiciano: voy a demostrarle a este pueblo cuál es la autoridad mía, para que vean que yo tengo autoridad y para que toda la gente me respete, y voy a ver cómo el cristianismo lo borro de la faz de la tierra. Se preparó un día de fiesta, llamó a mucha gente, una gran multitud, en aquellos terrenos que tenían, que parecían un estadio, un areópago, ahí donde se hacían grandes sacrificios, más que todos los cristianos, los inmolaban, a unos les prendían fuego, a otros los echaban a las bestias para que fueran despedazados por las bestias, a otros los decapitaban, y tenía miles de formas de martirizar al pueblo de Dios. Pero él quería hacer algo diferente con Juan. Entonces un día antes prepararon como una sartén grande, como una paila grande, la llenaron de aceite y le prendieron fuego. Y esa paila, al día siguiente de la fiesta, estaba al rojo vivo. Y él lo que quería era tirar a Juan para que se achicharronara ahí delante de todo el pueblo. Un día estaba yo en una soda y vi como una señora echaba unas empanadas en una freidora, y hasta que sonaba del aceite hirviendo, hasta que hacía burbujas. Y eso es lo que Domiciano quería. Vinieron dos hombres grandes, fuertes, lo que aquí en Costa Rica llamamos, un poquito cruda la palabra, pero decimos unos gorilas, unos mastodontes enormes, y cogieron a Juan y lo arrojaron a la paila de aceite hirviendo para que se achicharronara ahí. Y cuenta la historia que Juan simplemente se paró. Me imagino que él se quitó el aceite de los ojos, se vino caminando y se agarró de esa paila al rojo vivo y se bajó. Y ni un rasguño, ni una quemadura, no se le quemó un cabello, salió ileso, como que si lo hubieran tirado a una paila de agua fría. Entonces ahí sí es cierto que tuvo temor Domiciano. Ahí sí es cierto que la gente tuvo temor y vieron que estaban tratando de matar al hombre de Dios y que el verdadero Dios era el que predicaba Juan, y cientos de cientos se convertían en las graderías. Y así fue como Dios comenzó a levantar la iglesia, porque la gente veía el gran poder de Dios manifestado en los apóstoles. Entonces Domiciano dijo: ¿qué haremos con este hombre? Entonces no le quedó más que desterrarlo a la isla llamada Patmos. Era como un archipiélago de 12 islas a unos 80-90 kilómetros de Éfeso, en el mar Egeo. Había 12 islas ahí, pero la más terrible era la isla donde tiraron a Juan. Era la isla dice aquí la palabra del Señor, estaba en la isla, ¿cómo se llamaba, hermano, la isla? Estaba en la isla de Patmos. Esta era una isla rocallosa donde existía como
como una cárcel para todos los reos, para la mayoría de gente que habían cometido crímenes y todo eso, y ahí los tenían en las canteras, sacando materiales para construir carreteras y las grandes ciudades. Y ahí estaba Juan estaba ahí. Y dice la palabra del Señor aquí en Apocalipsis capítulo 1 verso 10, dice, estaba yo en el Espíritu. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Él estaba en el Espíritu. Los grandes hombres de Dios que han recibido las revelaciones más grandes, valga la redundancia, son los hombres que han estado en el Espíritu. Y apunté los nombres de algunos hombres que estuvieron en el Espíritu y tuvieron grandes visiones y grandes revelaciones. Por ejemplo, Segunda Reyes capítulo 2 nos habla de cómo Elías fue transportado al cielo cuando iba con Eliseo. No crea usted que Elías iba hablando cualquier cosa con Eliseo ahí, vacilando en el camino. No, ellos andaban en unción. Elías siempre cuando lo buscaban decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Y vino un carruaje del cielo de fuego, con caballos de fuego, y Elías fue llevado al cielo en un torbellino. Y vino el poder de Dios también sobre Eliseo. A la vista está que cuando Elías subió se le cayó su capa, su capote, y Eliseo lo tomó, y cuando venía de regreso vino al río Jordán y le dio con la capa a las aguas y dijo, ¿dónde está el Dios y el poder de Elías? Y el río se abrió. Otros hombres, por ejemplo, Jesús estaba en el Espíritu orando en el Getsemaní cuando Dios envió un ángel, después de que él estuvo llorando ahí, sus lágrimas y su sudor como grandes gotas de sangre. Usted se lo encuentra en Lucas 22:43. En Lucas capítulo 1 versículo 11 nos habla de Zacarías. Era un sacerdote, estaba él en el templo ministrando en el lugar santísimo, estaba en unción, estaba buscando el rostro del Señor, ministrando, orando por él y por los pecados del pueblo, cuando dice que al lado derecho del altar se le apareció el ángel del Señor y le dio la revelación de que él iba a ser padre y su esposa Elizabeth iba a ser la madre de Juan el Bautista. Eran hombres que estaban metidos en el Espíritu. Ahora la pregunta es esta: ¿cómo quisiéramos nosotros que Dios nos hablara de esas maneras, pero no nos metemos en el Espíritu? Estamos viendo televisión, estamos viendo el internet, estamos haciendo juegos ahí, qué sé yo, y queremos que Dios nos hable, cuando a veces no venimos ni a la vigilia, mucho menos ayunamos, mucho menos oramos y queremos tener grandes revelaciones del Señor. Otro hombre que dice, si me conviene gloriarme, me voy a gloriar. Segunda de Corintios 12, dice, conozco a un hombre, no dijo que era él, por la humildad que el apóstol Pablo tenía. No sé si en la carne o en el espíritu fue arrebatado al tercer cielo, donde oyó palabras inefables que a ningún hombre les es dado escuchar. Eran hombres que estaban en el espíritu, estaban llenos de Dios, estaban buscando la cara, el rostro del Señor. Por eso que Pablo le decía a los colosenses, buscar las cosas de arriba. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Nosotros somos muy dados a andar viendo las cosas terrenales. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué negocio haré? ¿Compraré aquel carro? ¿Venderé aquí? ¿Compraré aquella otra propiedad? Y estamos sumergidos en lo material. Y no estamos en la unción, no estamos buscando el rostro del Señor. Y así queremos tener grandes visiones, grandes revelaciones y que el Espíritu Santo nos guíe en todo lo que nosotros hacemos. Así Dios no se nos puede manifestar. Todos estos, Zacarías, Pablo, Jesús, Elías
y Eliseo, por mencionar algunos, estaban en el Espíritu. Dice Juan ahí en el versículo 10, capítulo 1, versículo 10. Esta es una revelación que Dios le dio a nuestro Señor Jesucristo y Él la declaró a su siervo Juan por medio de su ángel. Ahora, cuando este ángel se le apareció al Señor, en sentido más profundo de la palabra, esto se llama una cristofanía, era el mismo Cristo que estaba ahí presente delante del apóstol Juan. Muchos dicen que estaba en una cueva. Si bien es cierto, en esta región de la isla de Patmos, ahora es una isla turística. Dicen que como tiene 3 montañas, abajo el mar se ve azulitito, es una cosa preciosa ahí, y muchos turistas adinerados ya han comprado propiedades ahí y han hecho sus mansiones para ir a veranear. Pero en el tiempo de Juan aquello era una isla, solamente los reos estaban ahí. Y hay una cueva, supuestamente dicen que esa fue la cueva donde se le apareció el ángel, pero la Biblia no dice que fue en una cueva. Él dice, y estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Me imagino que estaba en ayuno, estaba en oración, con las manos levantadas, adorando al Señor, cuando tuvo esta gran revelación del Señor. Dice, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. El alfa y la omega son la primera y la última letra del abecedario griego. O sea, en otras palabras, yo soy la palabra, yo soy el verbo, yo soy Dios. Da a entender eso. Dice, escribe en un libro, en un rollo, en aquel tiempo lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. No es que solamente habían 7 iglesitas ahí locales, habían muchas más, pero el Señor se dirigió a 7 en especial, que no distaban mucho, a más de 40 kilómetros una de la otra. Y el Señor le manda un mensajito a todas las iglesias, y a casi a todas, aunque Él aprobó algunas, casi a todas les mandó una reprimenda de arrepentimiento. Dice aquí, vamos a pasar adelante, en el versículo 12, ahora vamos a ver esto de las iglesias. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies. Según el versículo 20 del capítulo 1, dice que el misterio de las 7 iglesias que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro, los 7 candeleros son las 7 iglesias, y las estrellas que has visto en mi mano son los 7 ángeles. O sea, el Señor está en medio de las iglesias, el Señor está en medio de este lugar, el Señor está en medio de tu iglesia local donde tú asistes, y tiene al pastor, a los pastores de tu iglesia en su mano, simbolizando las estrellas. Aquí simbolizan a los mensajeros, que son los pastores. Por eso hay que tener mucho cuidado de lo que tú estás haciendo en la iglesia, porque ahí anda el Señor en medio de la iglesia. Yo he visto hermanitos que vienen a la iglesia a hablar por celular y a mensajear, a otras codeándose muertas de risa y hablando quién sabe qué, y el pastor predicando, y hasta que se pasa el pañuelo, hasta que suda él dando un mensaje, dando un mensajito de lo que Dios le puso, pero tú no le pones atención. Cuidado, porque en medio de la iglesia está el Señor. Y cuidado, habla de los pastores y de los ministros, porque ellos están en la mano del Señor. El Señor los tiene en su mano. Son las 7 estrellas, o simbolizando a los pastores. Estas 7 iglesias simbolizan a la iglesia a través de los 2000 años que tiene la iglesia de existir aquí en la tierra. Alguna de todas las iglesias locales se parece a alguna de estas. Más adelante veremos la de la Odisea. Dice aquí que él le vio al Señor una vestidura blanca, dice en el verso 13, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies. Imagínese usted que esa ropa larga
simboliza a nuestro Señor Jesucristo en su triple unción y propósito de profeta, sacerdote y rey. Profeta le levantaré como yo, dijo Moisés, y ahí estaba el cumplimiento con nuestro Señor Jesucristo. Sacerdote, todos los sacerdotes en el Antiguo Testamento hacían sacrificios por él primeramente y después por el pueblo. Pero cuando vino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue sacrificado una vez para siempre para llevarnos y darnos la salvación. Entonces ya no hay necesidad de sacerdotes. Él es el único y sumo sacerdote según Hebreos. Y nos convenía, dice Hebreos 10:25, un hombre santo, puro, y ese es Cristo. Y como rey, usted lo verá eso mismo en el capítulo 19 del Apocalipsis, donde dice: yo soy el Señor de señores y el Rey de reyes. No debemos de confundir el jinete del caballo blanco en el capítulo 6 del Apocalipsis, porque ese es el anticristo. Pero en el capítulo 19 sí habla de que es Cristo, el Rey de reyes y el Señor de señores. Entonces aquí vemos la triple función que tiene el Señor. Sus vestiduras largas simbolizan que Él es profeta, sacerdote y rey. También Juan vio un cinto, que este es un emblema del ministerio intercesor de Cristo. 1 Timoteo 5:2 dice que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No es el ánima de tu tío ni de tu madre, la persona que se murió en esa semana, que dicen: vamos a pedirle al alma de fulana de tal para que interceda por nosotros. Eso no es bíblico. Eso más bien es ocultismo. No es ningún santo de los que solíamos tener cuando estábamos en la otra gran religión, numérica religión. Ni es Pedro, ni es Juan, ni es Marcos, ni ningún apóstol, ni es ninguna virgen que tú le puedas llamar como quieras. Es Jesucristo el único intercesor. Él es el que está a la diestra de Dios Padre intercediendo por ti y por mí. Este cinto es un emblema del ministerio intercesor de Cristo. Sus cabellos, dice que se los vio blancos. Esa es la eterna pureza, la eterna santidad en el anciano de días, que no tiene principio ni fin, que más adelante se presentó en el tiempo de Abraham como Melquisedec, que no tenía principio ni fin. Jesucristo mismo, el Dios que hizo todas las cosas, el que hizo la luz, el que hizo las estrellas, el que hizo el universo. Por eso los judíos, cuando van a orar por los alimentos, dicen: Baruch atah Adonai Eloheinu. Eso quiere decir: bendito seas tú, Dios eterno, Rey del universo. Porque ellos saben, y lo que te saben, que el Señor fue el que hizo el universo. Y aquí se presenta como el anciano de cabellos blancos. Es el símbolo de su eterna pureza y santidad. Los ojos, ¿le vio? Esto usted lo puede encontrar ahí también en Juan 8:58. Sus ojos eran como llama de fuego. Juan le vio sus ojos como llama de fuego. Esto habla del poder escudriñador, porque Él todo lo ve, todo lo sabe. Él es omnisciente, omnisapiente y omnipresente. Él vio a Jonás cuando estaba escondido en la bodega de aquel barco. Él vio a Saúl cuando estaba escondido en el bagaje. Y Él te ve a ti también. Tú puedes esconderte de tu esposa, o mujer, tú puedes esconderte de tu esposo, o joven, tú puedes esconderte de tus padres y andar haciendo muchas cosas por allá bien largo. Aquí nadie me ve, pero el Señor te está viendo. Porque el Señor tiene los ojos como llama de fuego, a Él nada se le va, y a la presencia del Señor tendrás que llegar un día. Tengamos mucho cuidado de nuestro comportamiento. Me acuerdo un corito hace 40 años cuando yo comencé, y yo oía un corito que decía: cuidado los ojitos lo que ven,
Cuidado tu boquita lo que habla, que en el cielo está el Señor, Él nos mira con amor. Cuidado los ojitos lo que ven. Y eso es una gran realidad. No sé a quién inspiró el Señor para ese lindo corito, que ya casi que ni se canta, pero es una gran realidad, amado hermano. Él tiene los ojos como llama de fuego. Eso lo vio el apóstol Juan cuando él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Le vio sus pies, dice que como bronce bruñido, o otros dicen latón fundido. Nos habla del juicio. Él es el juez justo. Como dice Hebreos 9:27, Él es el juez justo que nos dará nuestro galardón un día. Esto simboliza el altar de bronce, que es el altar de la justicia. Él es el juez justo. Nadie puede condenarte a ti sino Cristo Jesús. Y nadie puede salvarte a ti sino el juez, que es Cristo Jesús. Todo esto tiene un simbolismo que es necesario que nosotros, la iglesia, lo aprendamos. Dice que su potente voz, él escuchó su voz como el estruendo de muchas aguas. Este es un simbolismo del poder de su palabra. Como lo dice hace un rato, Él ordena y las cosas se hacen. Él dijo de donde no había nada, hágase la luz, y la luz fue. Separó las aguas de la tierra e hizo los animales, hizo toda la creación, y como broche de oro hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Su potente voz. Por eso es bueno que nosotros como cristianos, como creyentes, hayamos aprendido a tener una palabra, una confesión positiva en nuestra boca. Porque el poder de la vida y de la muerte están en la lengua. Tengo testimonios de hombres que hablaron mal, delante mío hablaron mal y tuvieron consecuencias. Una vez un amigo, yo le transporté un blog. Estábamos por ahí, pasó un taxi y mató a un perrillo que andaba con él. Bueno, le pasó por encima a un pobre perrito ahí. Y él muerto de risa, pues a mí me dolió, pero él muerto de risa dice, ay, no se preocupen, si atrás del perro sigo yo. Bueno, descargamos el blog, yo me vine para la casa y en 10 minutos me llamaron y me dijeron, mira, ¿qué le pasó a fulano de tal? Y ahí comenzó a brincar en la cama y está muerto. Él dijo, detrás del perro sigo yo. Ahora hay gente que anda llena de temor y confesando que le va a dar el virus, el coronavirus, y andan llenos de temor y no volvieron ni a la iglesia. Y dicen, es que yo veo por Facebook Live el culto. Y ponen con costo lo ponen los domingos, pero están viendo tele, están tomando café, están conversando otras cosas, no ponen atención a la palabra. Entonces, ¿cómo van a recibir del Señor así? ¿Cómo quieren estar llenos y ungidos y ver revelaciones y ver visiones? ¿Cómo quiere la iglesia que el Señor los levante, que vayan a orar por enfermos? ¿Cómo es posible que uno ore por una persona y el Señor les tire una pierna y uno se impresione y se estremezca? Si Dios dice en su palabra, el apóstol Pedro, que el Señor quiere que nosotros participemos de su naturaleza divina. La naturaleza divina es esa, hacer cosas maravillosas, que los ciegos vean, que los sordos oigan, que los paralíticos se levanten. Hace muchos años tenía yo un amigo que estaba paralítico y yo le manejaba a él la camioneta y yo lo llevaba a la iglesia. Y un día se hizo tremendo culto de sanidad y de milagros. Y ese día ese hombre salió caminando de esa iglesia. Yo he visto la mano de Dios y aquí está mi esposa que sabe que le hablo la verdad. Una vez le dijo el Señor, vaya ore por tal señora que tiene un gran dolor en la cintura. Yo fui, una señora mayor, y estaba yo ahí orando por ella y el Señor me dijo, mírale las piernas y ore por ella. Cuando yo le dije, siéntese en esa sillita y estire las piernitas, yo le vi un pie, pero era, hablemos de 3 centímetros más corta una pierna que la otra.
Y dije yo, ¿y ahora qué, Señor? Y el Señor, ore por ella. Señor, viera lo que yo sentí. Pero cuando nosotros aprendemos a afinar el oído para escuchar la voz de Dios, digo yo, bueno, Señor, yo oro porque tú eres el que hace la obra. Yo solamente soy un vaso. Y yo le tomé los piecitos y oré por ella, y yo sentí cuando la pierna se le estiró. ¿Será que yo soy muy grande como el pavo real, muy poderoso? No, ahí estaba el maravilloso poder de Dios actuando solamente porque yo fui obediente. Si tú eres obediente, verás grandes cosas, amado hermano y amada hermana. La potente voz de Dios, Él habla y las cosas se ejecutan. De su boca vio Juan la espada de su boca. Su boca salió una espada aguda. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta lo profundo y discierne los pensamientos y el corazón y habla de los tuétanos. El poder de Dios está en su boca. Él habla, Él habla con poder y las cosas se realizan. Su rostro como el sol, dice que le vio, es un emblema de poder, de la gloria y la majestad de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando le vi, dijo el apóstol Pablo, el apóstol Juan, caí como muerto a sus pies. Imagínese usted con semejante visión, ¿verdad? También una vez el apóstol Pablo le vio cuando iba camino a matar a los cristianos, porque ya le había apoyado cuando estaban apedreando a Esteban, y él iba con órdenes de los principales sacerdotes y de las leyes de aquel momento a tomar a los cristianos y llevarlos presos para que los mataran y los castigaran. Y el Señor se le presentó una luz, ¿y qué le pasó? Cayó. Muchos dicen que cayó el caballo. La Biblia no habla que cayó el caballo, pero sí cayó. Y los que estaban con él ahí. Y quedó ciego de ver la potente luz del Señor. Dice también allá en Apocalipsis 22, y aquella gran ciudad no necesita de luz, porque el Cordero es la lumbrera que ilumina todo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que anda en pos de mí no andará en tinieblas. Si usted está en su casa o aquí, dele un aplauso al Señor, sea la gloria de Él. Ahora, si usted lee del capítulo 2 al capítulo 3, 18, usted verá, hermano, las cualidades de las 7 iglesias. No voy a profundizarme mucho en las cualidades de las 7 iglesias porque me interesa hablarles lo de la iglesia de la Odisea. Pero sí así una pequeña reseña histórica. La primera, Éfeso, tenían arduo trabajo, no soportaba a los malos y eran hermanos sufridos y no desmayaban, pero el Señor les recrimina y les dice, pero tengo algo contra ti, que has dejado el primer amor. Ellos trabajaban, para la obra del Señor, pero se les había olvidado amar al Señor de la obra. ¿Qué es el primer amor si no es una relación íntima con Cristo? No es una relación, una coinonía con Cristo Jesús, como Él cuando oró allá en Juan 17, Padre, para que como tú y yo somos uno, ellos sepan también que debe de ser uno conmigo, uno en Cristo Jesús. Cuando tú tienes esa intimidad personal con Cristo, cuando tú oras, cuando tú caminas en Dios y tú amas al Señor, Él no te puede decir que tú has dejado el primer amor. Muchos me han dicho a mí, ay, yo me acuerdo cuando estaba en el primer amor. Hermano, la persona que diga eso tiene que arrepentirse, porque el Señor le dijo, por tanto, mira de dónde has caído y arrepiéntete. Le dijo a la iglesia de Éfeso. Otra de las iglesias, de las 7 iglesias, era Esmirna. Decían que eran pobres en medio de esa gran tribulación, pero Cristo les llama, tú dices pobre, pero yo te digo que tú eres rica. Probaban a los falsos maestros, que no eran de Dios, eran del diablo.
Y ellos fueron probados también por estos Césares, que fueron 10 Césares, emperadores malignos. Estos probaban a los falsos apóstoles. Ahora hay gente, muchas iglesias locales, que andan buscando a profetas, entre comillas, porque les gusta que les digan una palabra bonita, lo que ellos quieren oír. Hermano, dice el Señor, que el Señor te llevará a las naciones. El Señor te va a dar una mansión, es más, solamente a ti no, a tus hijos también. Y prepárate porque vas a tener 4 o 5 carros. Mensajes lindos de prosperidad. Un hombre que fue a un país hace unos añitos, había una iglesia numerosa. Dice que él se asustó de ver aquel gentío, bueno, enorme, y ese gentío ahí. Lo llamaron aparte a una oficina y le dijeron: varoncito, queríamos hablar con usted. A usted dentro de una media hora le toca dar el mensaje, pero le vamos a pedir un favor. Hable de prosperidad, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, de todos estos hombres que Dios prosperó grandemente, pero no nos hable de Cristo, porque a la gente no le gusta escuchar el mensaje de Cristo. O sea, no les gustaba escuchar el mensaje del perdón, del arrepentimiento, de la salvación, del sacrificio de Cristo. Y el varón dijo: bueno, entonces yo en este lugar no tengo cabida. Simplemente les doy gracias por la oportunidad que me querían dar. Agarró su Biblia, salió, sacudió los pies en la puerta y se vino. Al día siguiente ya estaba aquí en Costa Rica. Porque hay iglesias que no les gusta, hay gente que no les gusta escuchar esta palabra dura, esta palabra fuerte. Al Señor no lo dejaron botado, más de 15,000 personas. Y Pedro llegó, ustedes saben lo impulsivo que era el apóstol Pedro. Yo me imagino que le hizo así al Señor: ¿qué va? Dura palabra es esta, ¿quién podrá soportarla? Como diciéndole al Señor: y ahí te vas a quedar solo. ¿Qué le dijo el Señor? Si quieren ustedes pueden irse. Como diciendo: ustedes tampoco la soportan, yo me consigo otra gente. Yo me consigo a otros que quieran escuchar la palabra del Señor. Pedro le dijo: ¿y a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? La vez pasada, en el mensaje pasado, yo decía: hermano, no se enoje ni se sienta mal, siéntase peor. Es que cuando uno se siente mal, viene aquí adelante y se pega una gran llorada. Ay, se tira al piso y da 3 vueltas y llora. Ay, Señor, perdóname, y no sé qué. 3 días después se le olvidó y siguió en la misma. Pero cuando se siente peor, ahí sí es cierto que viene el arrepentimiento. Ahí sí es cierto que viene un cambio. Y eso es lo que el Señor quiere. No se sienta mal, siéntase peor, amado hermano. Otra iglesia era la de Pérgamo. Ahí había gente muy malvada. Mataron a Antipas, el pastor de esa iglesia. El Señor le dijo que ellos estaban en medio de gran tribulación, donde estaba el trono de Satanás. Ahí había una gran idolatría, ahí había brujería, había ocultismo, hacían sacrificios humanos en ese pueblo, tenían la doctrina de Balaam, que es un tropiezo, y la iglesia estaba llena de mundo. La doctrina de Balaam, que le decía a Balac y enseñó al pueblo a caer en fornicación, al pueblo de Dios, con las mujeres cananeas. Eso es mundo en medio de la iglesia, la doctrina de Balaam. Toda aquella doctrina que no se sujeta a esta palabra de Dios, es la doctrina de Balaam. ¿Cómo es posible que hoy hayan hombres que se llaman ministros, pastores o evangelistas o profetas, como quieran llamarse, que le dicen a la gente: vamos a hacer el baile de la escoba? Y está el pastor con una escoba, y al que le peguen el primer escobazo, ese queda ungido. Yo reprendo al diablo, eso no está aquí en la Biblia, eso es un libertinaje. Otros gateando, y las personas se le montan encima como si fuera un caballo para que queden ungidas.
Otros han mandado a la gente a comer hierba fuera de la iglesia para que queden ungidas. Hace poquito, una que profeta, entre comillas, estaba cobrando $100 y se dejaba besar los pies para que el que le besara los pies quedara ungido. Este es el pecado de Balaam, las falsas doctrinas que se han metido y el mundo dentro de la iglesia. Porque ya la iglesia no está allá afuera, sino que lo de afuera se vino para adentro. ¿Cómo es posible que una iglesia aparten todas las sillas y se haga un semejante bailongo ahí? Como que si estuviera la gente en un salón, un antro satánico ahí, salón de baile. Y ponen que el rock cristiano, que el reggaetón cristiano, ¿dónde está eso? Cuando al Señor se le alaba con respeto, con amor, se le alaba, como dice la palabra de Dios, cántico nuevo. Con instrumentos musicales está bien, dice Salmo 150, pero con respeto, con cordura, sabiendo que ahí está el Señor, no haciendo semejantes ridículos, semejantes desplantes, y no sea nada que después la gente sale y dice, qué lindo estuvo el culto, vio qué unción, ¿dónde está la revelación? ¿Dónde está el discernimiento? El cristiano tiene que tener los dones del Espíritu, ahí tiene que haber discernimiento para ver qué es lo que están haciendo, si eso es de Dios o es del otro. Ya ustedes saben a qué me refiero con el otro. Tengamos mucho cuidado, amados hermanos, porque la iglesia es un lugar santo y en este púlpito se para una persona que ande en rectitud delante de Dios. No podemos dar fuego extraño. Queremos predicar, queremos cantar, queremos danzar, queremos dar estudios y hacer muchas cosas en la iglesia. Y quizás andamos en el pecado, viendo pornografía, metido en antros satánicos y en muchas otras cosas que no son viables para un hijo de Dios, amado hermano. Así estaba la iglesia de Pérgamo, el mundo y la doctrina de Balaam, que era tropiezo a los hermanos y el adulterio ni para qué. Otra iglesia que nos menciona aquí la palabra del Señor es la iglesia de Tiatira. Dice, tenían amor, tenían buenas obras, buen servicio, pero tenían una falsa profeta llamada Jezabel que seducía a los hombres y enseñaba que el pecado era bueno. Y Dios le manda a ella que se arrepienta y amenaza a todo aquel que la siga con enfermedades. Y estudiaban las profundidades de Satanás. ¿Qué es esto? Las profundidades de Satanás. El ocultismo, la brujería, la hechicería dentro de la misma iglesia. ¿Cómo es posible que el Señor se va a manifestar en una iglesia donde están más en el mundo que en lo espiritual? Jamás el Señor se puede glorificar así. Y la iglesia de Pérgamo, el Señor le dice, yo sé dónde mora, donde está el trono de Satanás. Imagínese usted cómo era esta iglesia de Pérgamo. Hay otra iglesia aquí, perdón, la iglesia de Tiatira estoy hablando. Hay otra iglesia aquí, la de Sardis. Tenía nombre de que vives, dijo el Señor, pero tú estás muerta. Eran como ver una denominación actual. No tenía pasión, solo cultitos los domingos y para la casa. Pero en la tarde, para el cine, para la fiesta. Ya fuimos a la iglesia, ya cumplimos. Hoy tuvimos cena, pero ahora más tarde van a dar whisky y van a dar cervecitas. Ya mientras que no nos emborrachemos, entonces ¿en qué están? ¿En qué están? Como una vez que un hombre fue a tocar guitarra conmigo allá en una iglesia, a alabar al Señor, que me invitaban. Y después del culto llegamos a donde el pueblo donde vivo yo y me dice, ¿por qué no vamos donde fulano de tal? Era una cantina, un bar. Digo, pero ¿de dónde venimos? ¿De dónde venimos? No venimos de alabar al Señor. Entonces, ¿en qué está usted? Gracias, Posita. Entonces, ¿en qué está usted? No podemos servir a Dios y a las tinieblas. Isaías 5:20 dice, ay de lo que lo bueno le dice malo y a lo malo bueno. Tengamos mucho cuidado, amados hermanos, y no se enoje por este mensaje que está un poco fuerte. Otra iglesia, la de Filadelfia, a esa el Señor
alaba por su buen comportamiento. Yo diría que esta es una iglesia modelo, es una iglesia modelo, que eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos como la iglesia de Filadelfia. El Señor no tuvo reprensión para esa iglesia, pero sigue la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea tenía un problema. Vamos a buscar aquí en la Biblia, donde dice: y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mire qué calificativo le da el Señor a esta iglesia. En la Odisea habían unas fuentes termales. Era una agua que no era ni caliente ni era fría, era tibia, pero muy salada. Y la gente se iba a bañar ahí, a untarse barro y todo, pero si eso se le iba un trago de agua de esa, la gente vomitaba. Y el Señor a esta iglesia le dice: por cuanto eres tibio, ni caliente ni frío, te voy a vomitar de mi boca. O sea, usted no vomita algo que no está en su cuerpo. Usted vomita algo que le cayó mal porque está en su cuerpo y el cuerpo no lo resiste y usted lo vomita. El Señor no resistía, le causaba náuseas a esta iglesia. Y ellos decían: yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Era una iglesia suntuosa, todo el mundo tenía dinero en aquel tiempo, hacían grandes transacciones, porque ellos habían hecho unos cruces de ovejas y habían sacado una ovejita negra, de un color, no sé cómo se dice, será un azabache, no sé, un color muy profundo negro, que venían los ricos, los mercantes de muchos países a comprar esas telas para hacer abrigos y alfombras. Aparte de eso, tenía una escuela de farmacéuticos que habían inventado un colirio, un ungüento para los ojos que aclaraba la vista. Y vendían y vendían, y venía gente y lo compraba por todo lado. Y decían ellos: vivimos bien. Esa es la persona, tipo de persona que tiene mucho. Y como tiene mucho, entonces como que hace a Dios a un lado. No le interesa ya lo de Dios, no viene ni a la iglesia. Le pide a Dios un carro, como dice un hermano por ahí, una troca de doble de cabina y con un mero cajón atrás. Le pidió al Señor porque venía a pie a la iglesia con los chiquitos. Ahora en ese cajón echa las bicicletas, echa la parrilla y vamos para las playas, y se olvidó venir a la iglesia. Entonces el carro no fue bendición, lo agarró de maldición. La iglesia de la Odisea tenía ese problema. No les hacía falta nada en lo material. Y el Señor les da aquí unos calificativos. Tú dices: yo soy rico y de nada tengo necesidad, pero tú eres un desventurado, sos un miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Esas son las riquezas espirituales, que busque los dones, que busque las cosas que vienen del cielo, para que seas rico, rico en las cosas de Dios, con los dones, los talentos, y vestiduras blancas para vestirte. Estamos hablando aquí de la santidad, que no se descubra tu pecado, que es la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. O sea, unge tus ojos para que veas y tengas visión espiritual. Y aquí el Señor le extiende en el versículo 20 un acto de misericordia. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. El que abriera la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Está hablando de la unidad, del perdón, de la consolación. Y hay una lista de la persona caliente. Me quedan 5 minutos, hermano. Amén. Hay 3 tipos de personas: el caliente, el tibio y el espiritual. Mire usted aquí una lista que el Señor me dio. El cristiano caliente y espiritual está listo para servir. Cuando el pastor le llaman a la iglesia, es fervoroso, es gozoso. El cristiano caliente o espiritual está enamorado de Cristo. Aquí podríamos sacar una gran enseñanza.
Estudia la palabra, ayuna, ora, vigila. Espera a Cristo. Hay gente que anda tan materializada que no creo que esté esperando a Cristo. Conozco a un hombre que se llama pastor, que acaba de vender más de 30 lotes y ya anda comprando otras fincas para lotearlas. No está esperando a Cristo. Eso se lo quiere dejar al anticristo él. No espera a Cristo, ni muchos, y no es que estoy juzgando, es que por los hechos los conoceréis. El cristiano caliente ama a la iglesia, a los hermanos. No les gusta el mundo, se aparta del mundo, se aparta de las cosas del mundo, de las fiestas mundanas. Hay gente que ama más el fútbol, que ama más los cines que las cosas de Dios. El cristiano ferviente no comparte con las falsas doctrinas, como lo hablaba hace un rato. Se apega a la palabra y no busca profetas entre comillas. No estoy diciendo, amado hermano, que el deporte es malo, ni que usted se cuide es malo. Pero hay gente que prefiere comprar una camiseta de esas de Alajuela o de Saprissa que comprarle comida a sus chiquitos o zapatos a su esposa. Son idólatras dentro de la misma iglesia, idólatras al deporte. Otras no vienen al deporte, a la iglesia, otras mujeres que conozco yo, porque tienen que ir al gym. Y entre más ejercicio hagan, más bonitas se ven, pero el diablo les dice, qué gorda está. Y parecen un esqueleto y el diablo les dice, qué gorda está usted. Tienen un espíritu de idolatría, el espíritu narcisista. Es el espíritu del narcisismo. Aman más el deporte, aman más las fiestas mundanas que al Señor. Aman más lo del mundo. Los tibios, así rápidamente, no obedecen la palabra. ¿En cuál de estos grupos estás tú, hermano? Hermana, ¿en cuál de estos grupos? El tibio no ama la palabra, no obedece la palabra. Nunca está de acuerdo en la iglesia. Llega tarde al culto. Ojalá apenas el predicador va a dar su mensaje para salir rápido. No coopera en nada en la iglesia, no tiene pasión, está materializado. Se enoja si se alarga el culto porque le precisa, como que si dejara frijoles puestos. Es un tazón frío, es un idólatra del cuerpo, del fútbol, del carro, de la casa. Hay hermanas que no vienen a la iglesia porque tienen que dejar la casa bien limpia. Y es aquella idolatría por la casa. No digo que sea una cochina, está bien, pero no se desespere tanto. Porque si Cristo viene y se la lleva, todo eso se queda ahí para pleitos. Otros que encerraron el carro y como va a llover, no hombre, yo no voy a ir a la iglesia, no es que se me ensucie el carrito. O sea, ama más el carro, es un idólatra de las cosas materiales, hermano. Ese es el tipo de cristiano tibio. Tienen al Señor fuera de sus vidas, como dice ahí el versículo 20. Y el frío es aquel Señor que no le interesa nada. Es semejante al inconverso, no le importa nada, como uno que decía por ahí, no importa a mí, no le importa nada a la iglesia. Está apagado, como un tizón apagado, que para nada sirve, nada más que para sacarlo y desecharlo. Viene a la iglesia por puro compromiso, para agradar a su esposa, para que no se enoje. Pero si fuera que no estuviera la esposa, ni se arrima. Sin embargo, el Señor dice, ojalá fuese frío o caliente, pero no tibio. ¿Por qué frío? Porque una persona fría abre el corazón al Señor, busca a Dios, se arrepiente, se calienta y puede llegar a ser una gran servidor en la iglesia y fuera de la iglesia, sea hombre o sea mujer, sea joven o sea adulto, sea anciano. Ojalá fueses frío y ojalá fueses caliente, pero no tibio. ¿En cuál de estos grupos estás tú? ¿En los calientes, en los tibios o en los fríos? Muchas gracias, amado hermano. Vamos a orar. Padre, gracias en esta tarde porque tú me has dado este mensaje para la iglesia. Estaba dándole un mensaje a Juan para las iglesias. No sé si alguna iglesia estará viviendo como se comportaba alguna de estas 7 iglesias, Señor. Pero una cosa sí quiero que sepamos y que sepan los hermanos, que tú te paseas en medio de los candeleros de oro que es la iglesia y que tú tienes a los pastores
las estrellas en tu mano derecha, símbolo de protección divina. Estás en medio de la iglesia viéndolo todo, examinándolo todo, y tienes en tu mano derecha el poder para que un pastor esté en tu mano o quitarlo. Quieras tú, Señor, que no caigamos como el tizón frío, ni como el tizón tibio, sino que seamos fuego y podamos decir: ando en el Espíritu, como decía Elías cada vez que lo buscaban: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Dios les bendiga, amados hermanos. Muchas gracias por escuchar la palabra del Señor. Les amo. Amén.